Buenas tardes a todos y a todas los que nos están observando. El día de hoy tenemos a don Rafael Martínez de Perú, es cofundador y CEO del grupo EduProject, trabajador de EdTech, experto en educación transnacional y tecnología educativa. Lidera proyectos, comunidades y eventos internacionales. Impulsa el relacionamiento estratégico de alto nivel con autoridades educativas, cuerpos diplomáticos y líderes de opinión en distintos países, facilitando el posicionamiento, la cooperación y la expansión de instituciones. Adelante, don Rafael, ¿cómo está? Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Y en ánimos de comprobar que todo esté correcto para iniciar esta sesión, por favor te pido que compruebes que todo se está viendo de manera correcta. Se está viendo perfecto, don Rafael. Muy bien. Bueno, pues como bien lo ha comentado nuestra moderadora, soy Rafael Martínez Campoblanco y tengo el honor de ser parte de este Congreso Latinoamericano de Educación Superior con un lema que me parece muy potente, con sentido y pertinencia. Creo que hoy en día, frente a los cambios que estamos afrontando y viendo delante de nosotros, es imprescindible pues, iniciar cualquier tipo de proyecto, de vinculación, cualquier tipo de iniciativa que no esté relacionado justamente a tener sentido y pertenencia. Y más cuando la educación superior hoy en día se encuentra en una situación no muy cómoda donde tiene que reinventarse permanentemente. Entonces, ¿cómo me reinvento si además tengo que mantener sentido y pertenencia? Es algo que vamos a ir comentándolo a lo largo de la presentación. Pues para confirmar nuevamente, soy Rafael Martínez Campoblanco. Dirijo una organización que se llama EduProject. EduProject es una empresa que a su vez es una iniciativa, que a su vez es un movimiento integrado por personas que quieren transformar el mundo a través de los ojos de la educación. Uno de, digamos que de las líneas de acción de EduProject tiene que ver con internacionalización de la educación superior. Es uno de los ejes transversales, es una de las líneas de acción y es una de las hojas de ruta que manejamos muy bien desde la empresa. Coloco en QR mi cuenta de LinkedIn, donde permanentemente estoy compartiendo información que es relevante para quienes estén interesados en temas muy actuales sobre educación superior. Muy bien. Bueno, la pregunta que yo siempre me hago y que quisiera que hoy nos quede claro es el tipo de universidad o de institución de educación superior que queremos ser. Una nueva universidad no solamente tiene nuevos retos, no solamente tiene nuevas funciones, no solamente tiene nuevos roles. Una nueva universidad necesita también una nueva forma de hacer educación transnacional. El concepto de transnacionalidad es bastante simple o más sencillo de lo que parece. Tiene que ver con movimiento de una nación a otra. ¿Ok? Cuando hablamos de internacionalización, y lo vamos a ver más adelante con ejemplos muy concretos, incluso he preparado unos gráficos que van a ilustrar muy bien esto, eh, no solamente hablamos de las personas que se mueven, porque hoy en día la movilidad incluso puede ser virtual, no necesariamente física. Pero ¿qué pasa cuando la formación que usted ha recibido en su institución tiene que acompañarlo a lo largo de las diferentes circunstancias de la vida? Y ahí todo se pone absolutamente distinto y es particularmente innovador entender que la nueva universidad amerita una nueva forma de hacer educación transnacional de cara a los grandes cambios, retos y circunstancias que estamos viendo hoy en día en el panorama internacional. Bien, ahora vamos a pasar a la presentación. Perfecto. He preparado entonces una presentación que tiene 5 partes. Vamos a ir viéndola una por una para entender, digamos que los conceptos que están asociados a todo este fenómeno de internacionalizar la educación superior. La primera es la nueva universidad. A ver, ¿qué es la nueva universidad? Miren, para entender la nueva universidad tenemos que partir de la universidad hoy tal cual como la conocemos.
Entonces, una universidad, una institución de educación superior, tiene autoridades, personal de apoyo, proveedores, estudiantes, docentes, un modelo de gestión y, por supuesto, un modelo educativo. Y todo eso, todos esos elementos están, de alguna manera, orbitando cuando una institución se encuentra dentro del territorio nacional. O sea, todos estos elementos, y seguramente otros más, se encuentran dentro del territorio y es muy fácil hacer algunas actividades dentro del territorio, o debería ser más fácil que en otros espacios, porque conocemos las reglas de funcionamiento. En educación prácticamente todo está normado, con lo cual las reglas de juego las conocemos muy bien. Pero resulta que el mundo, que se mueve con absoluta rapidez, nos hace entender que el escenario internacional no conoce fronteras, cada vez le presta menos atención al tiempo, o sea, a, la dura- a, la- al mo- a los momentos en los cuales eh, me voy a conectar o voy a tener relacionamiento con otra persona. Los tiempos cada vez dejan de ser un problema, incluso las diferencias horarias. Pero lo más interesante es esto, y es que lo que vemos enmarcado en estos círculos rojos es que yo puedo tener a docentes, estudiantes, incluso pues algunas autoridades de la misma institución en otros países. Es más, ya hay universidades, y desde hace bastante tiempo, pero especialmente durante la pandemia, cuyas autoridades ni siquiera se encuentran viviendo físicamente en pues el territorio nacional. Es más, hay universidades, y sin ánimos de señalar ninguna, porque no es el caso de esta exposición, hay una universidad que conocí muy de cerca en Guatemala, por ejemplo, cuyo rector no vivía en el país como tal. O sea, se encontraba en otro lugar, eso sí, tenía una actividad permanente de viajes. Y eso despierta una curiosidad interesante, sobre todo quienes son los más tradicionales o puristas en el mundo de la academia, pues pueden tal vez condenar esto. Lo cierto es que hoy en día hay un concepto interesante asociado a todos estos cambios, y es que yo puedo contratar el mejor talento indistintamente en qué parte del mundo se encuentre. Es más, hay personas que lideran organizaciones más grandes, mucho más complejas que una universidad, y se encuentran pues distribuidos de manera remota en cualquier parte del planeta. Entonces, pero cuando hablamos de un escenario internacional, entonces hablamos de entender qué es lo que está pasando realmente en otras partes del mundo, en otras latitudes. Y esto es algo que, a diferencia de la educación dentro del territorio nacional, despierta una cantidad no solamente de retos, no solamente de oportunidades, sino que debe desatar en nosotros el interés por aprender realmente lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde puede llegar mi servicio educativo, donde puedo captar estudiantes, donde puedo brindar mi propio servicio, o por qué no, el título que recibe un egresado de nuestras instituciones también viaja por el mundo y se somete, por cierto, a elementos relacionados con la equivalencia académica de títulos, entre otras cosas. Muy bien, voy a regalarles a modo de ejercicio algunos casos. Ese es un ejercicio para pues escucharlos, y en especial que ustedes puedan debatir con sus ideas qué tan parecido es esto a la realidad que ustedes están viviendo. Vamos con el caso número uno. Rafael nace en Perú, vive actualmente en Guatemala y estudia 100% en línea con una universidad en Colombia, pero tiene ganas de mudarse a Italia para emprender un negocio. Fíjense, esta persona, este Rafael, no es un ciudadano del futuro, o no es una persona que está llena de oportunidades, es una persona que se ha movilizado. Y resulta que esto tiene que ver con identidad, con migración, con formación y con empleabilidad. Las personas se forman hoy en día, incluso online, con cualquier universidad en cualquier parte del mundo, viven en otra que no necesariamente es el país donde nacieron, y pueden ejercer funciones en cualquier parte del mundo, e incluso tener esta suerte de ganas de movilizarse a otro lugar donde tenga mayores oportunidades. Rafael no es un ciudadano, repito, del futuro. Rafael puedo ser yo mismo. Es más,
Yo puedo ser una persona muy parecida a este caso, porque en momentos de mi vida he vivido en lugares donde no nací, he ejercido funciones en línea, en universidades, donde no me encuentro físicamente en el lugar con deseos de poder tener oportunidades en otros lados. Entonces, caso número uno. Caso número dos, ahora vamos a hablar un poco de la docencia. Ana es docente de la Universidad A de Argentina, desarrolla una clase espejo, que es una suerte de actividad colaborativa con la Universidad B de Puerto Rico, y desea postularse con un colega mexicano para investigación, para hacer una investigación remunerada en Chile. Tiene que ver con en la profesión, tiene que ver con networking, tiene que ver con reputación, tiene que ver con ingresos. De nuevo, Ana no es una extraterrestre ni una profesora de un futuro lejano. Ana está hoy en nuestras instituciones. Es más, seguramente en esta misma sesión hay varias Anas, ¿ok? Que cumplen con este rol y estas funciones de manera exacta. Caso número tres. La Universidad C, todos son nombres ficticios para no caer en algún nombre, ¿no? No es el chiste de esta sesión. La Universidad C de Costa Rica crea un vicerrectorado de asuntos globales. Fíjense el término, ¿no? Que cada vez hay más vicerrectorados de temas más allá de la internacionalización, que ya vamos a entender qué es internacionalización y qué es expansión. Entonces, crea un vicerrectorado y contrata una empresa en Estados Unidos para que reclute el mejor talento. Es más, ese vicerrector que va a ocupar el cargo de esa unidad es posible que ni siquiera esté en Costa Rica, es posible que esté en Francia, es posible que esté en cualquier parte del planeta, porque de nuevo se trata de trabajar con el mejor talento del mundo. Si nosotros solamente creemos que la tecnología nos va a acompañar para hacer educación desde y para cualquier parte del mundo, y no entendemos que así como motivamos la formación, también puede ocurrir la empleabilidad, entonces tenemos una vista casi ciega o parcialmente ciega, miope, de las grandes potencialidades de la tecnología aplicadas a todos estos temas. Caso número cuatro. La Universidad D de Paraguay ha decidido matricular en su oferta educativa online a un grupo especial de personas de Ecuador, pero que residen en España y que además disponen de criptomonedas para honrar el servicio educativo. Esto tiene que ver con expansión, tiene que ver con servicio, tiene que ver con matrícula, tiene que ver con finanzas. Colegas, se sorprenderían ver la cantidad de personas, y ni siquiera la generación Z, de cualquier generación que hoy en día invierte y ahorra en criptomonedas. ¿Y por qué no? Pueden, pues, al final de cuentas, gracias al valor de intercambio que tiene esta moneda, poder honrar el servicio educativo, poder pagar una universidad. Y ustedes dirán, eso seguramente ocurre en el futuro. Durante la pandemia, universidades mexicanas a través de empresas intermediarias ya recibían pagos de de sus estudiantes a través de criptomonedas, específicamente a través de bitcoins. Entonces, las universidades hoy en día, la internacionalización no solamente es algo humano, tiene que ver con el concepto de institución, tiene que ver con procesos, tiene que ver con metodología, por supuesto tiene que ver con personas, pero no necesariamente eso queda ahí. Es por ello que cada caso nos va dibujando un poco cuáles son esos aspectos que nos parecen muy innovadores, pero que le está pasando hoy en día a los diferentes sistemas de educación superior del mundo. Vamos con el último caso. El aula virtual promedio de la maestría en artes de la Universidad E de El Salvador está integrado por estudiantes de 8 países. Imagínense, 8 países que estudian en línea, ¿no? En esa maestría. Y el docente vive en Bolivia, pero promueve el uso de la inteligencia artificial, laboratorios virtuales y demás. Entonces, ese profesor no es un profesor tampoco del futuro, es un profesor del presente. Puede ser Stephanie, puede ser Margarita, puede ser Bruno, puede ser quien les habla. Tiene que ver con currículo, tiene que ver con multiculturalidad, tiene que ver con didáctica, tiene que ver con actualización. Lo cierto es que cuando hablamos de una educación más allá de las fronteras, hablamos de todos estos ítems que hemos visto en los 5 casos anteriores. Y repito, esto puede ser una gran introducción. Pueden haber seguramente 100, 200 ítems, mucho más que tienen que ser considerados. Entonces, la nueva universidad, esa universidad que se mueve,
es una universidad que recibe estudiantes, pero que a su vez tiene la capacidad de vincular internacionalmente a los miembros de su comunidad, y no solamente estudiante o profesor. Las universidades más innovadoras que están haciendo cosas extraordinarias también están haciendo movilidad con su equipo técnico, con el equipo administrativo, o sea, con las personas que no necesariamente están relacionados en ese binomio enseñanza-aprendizaje. Pero esto lo hace maravilloso. Y siempre que tengo la oportunidad de compartir con colegas como ustedes, les digo que en cada uno de estos ítems, identidad, formación, contratación, networking, servicio, actualización, da igual, hay millones de oportunidades para todos. Para usted que es docente, para usted que es autoridad, para usted que genera políticas públicas, para usted que es consultor, para usted que es estudiante. Esto es indiferente. Hay oportunidades para todos porque el mundo donde estamos todos se conecta con absoluta rapidez. Y las tecnologías están jugando un papel o están cumpliendo un rol realmente importante de catalizador de todos estos procesos. Bien, para dejarlo más claro aún, existe la internacionalización y la expansión, que son términos que pareciera que en algún momento se mimetizan unos con otros, pero no necesariamente es así. Por un lado, tengo la internacionalización, que es básicamente, o tiene que ver básicamente con la movilidad. La institución no se mueve del país donde está. Ahí hemos puesto tal vez esa bola roja, puede estar entre Perú y Ecuador. Ahí la tenemos. Entonces la institución queda ahí. El personal docente o sus estudiantes viajan a cualquier parte del mundo o desde cualquier parte del mundo, pues ven a la universidad como un destino académico. Pero la expansión es un poquito más compleja, porque en la expansión las instituciones de alguna manera sí se mueven. Rafael, cualquiera puede levantar la mano y decir, Rafael, pero en algunos países no es legal que una universidad extranjera tenga una oficina. Eso es cierto. Entonces, el vehículo para hacer todo esto, por supuesto que es la virtualidad. Entonces, la expansión tiene que ver con dos cosas: exportar servicio educativo sobre la filosofía de la educación transnacional. Entonces, aquí vemos una comparación que nos permite entender las diferencias marcadas en torno a lo que yo puedo internacionalizar, donde la universidad no se mueve donde está, y la expansión donde la universidad a través de la virtualidad sí se mueve. Y una vez que se mueva, tiene que entender las reglas del juego de los países, de las localidades donde se encuentra. Y eso es un ejercicio, colegas, maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar los últimos 5 años de mi vida impulsando proyectos de expansión de universidades, y son proyectos más legales, más de marketing, más de comunicación, más de relacionamiento con autoridades educativas o cuerpos diplomáticos, que incluso temas sola o meramente académicos. Y esto es algo interesante porque los académicos pareciera que solamente vemos hacia adentro, y resulta que esta forma de hacer educación nos invita a pensar distinto. Esto es algo que seguramente lo van a ver a lo largo de la presentación. Para ser más exactos, ¿cómo internacionaliza una universidad? Bueno, hay muchas maneras de internacionalizarla, muchas formas. Desde las más, tal vez clásicas, como la movilidad, los intercambios, los docentes internacionales, hasta las pues más, tal vez actuales, como los COIR, como las giras académicas, como las visitas institucionales o la doble titulación. Por cierto, visitas académicas y doble titulación puede entenderse también no solamente como una forma de internacionalizar la universidad, sino como una forma también de expandirla. Ahora, cuando hablamos de expansión, para ser más claro todavía, hablamos de varias cosas. Primero, las instituciones que quieren expandirse, y qué bueno que estemos en un congreso de educación superior, porque esta información es valiosa para quienes desean sacar un pie fuera de sus fronteras, tienen que tener credenciales institucionales cada vez más fortalecidas. ¿Por qué? Porque en la medida que usted goce de la legitimidad
y del prestigio académico y tenga algunos galardones visiblemente expuestos, entonces la expansión para vista como admisión de estudiantes internacionales, formación de estos estudiantes, titulación de estos estudiantes, por ende egresados, y empleabilidad de los egresados va a tener sentido. Entonces, las universidades hoy en día, por los últimos 500 años, habíamos estado muy focalizadas en el ahora y en la realidad y en la radialidad inmediata de funciones. Pero resulta que hoy podemos hacer expansión en admisión si nos interesa lo local, o sea, el mundo en lo global, desde la atención local, la formación a partir de la retención o el éxito estudiantil. Imagínense de equipos multiculturales, potenciando la interculturalidad de las personas, la titulación a través de la equivalencia académica en diferentes países, o por supuesto, la empleabilidad a partir de la habilitación profesional. Entonces, para lograrlo, hay tres principios. El número uno, todo se subordina al marco regulatorio de los países. Es por eso que les comentaba al principio, todo esto es más legal que otra cosa. Es más, no existe ninguna iniciativa vinculada al derecho educativo internacional. De hecho, el derecho educativo es prácticamente un invento porque existe muy poca formación al respecto, o sea, como una maestría en derecho educativo. ¿Ok? Sin embargo, el entender lo que está pasando en los marcos regulatorios es una habilidad que para los abogados es muy frecuente y para los académicos no. Con lo cual, el primer principio es entender de que todo se subordina a los marcos regulatorios de los países, con lo cual es prácticamente una obligatoriedad aprender sobre esto. Principio 2, todo tiene que ser escalable, un crecimiento exponencial. Y aquí entramos en algunos debates. Por ejemplo, creemos que es escalable la admisión de estudiantes o la promoción del marketing de la universidad. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de escalabilidad de programas, por ejemplo? En la creación de programas o en la impartición de programas. O escalabilidad o ser, perdón, exponencial en la contratación de talento humano. Entonces, cuando hablamos de exponencialidad, no estamos preparados de entrada para ello. Y es por eso que la invitación es a pensar distinto. Y la tercera es que todo debe respirar respeto institucional. ¿Qué significa eso? Bajo ninguna circunstancia las universidades que apuestan por la expansión deben someterse al señalamiento público o meterse en problemas porque no respetan una norma local, o peor aún, pelear o discutir con otras instituciones de manera pública. Las universidades, por lo general, no tienen ese comportamiento. Entonces, esto es una diferencia muy marcada entre internacionalización y expansión. Vamos ahora, legitimidad. Fíjense, la legitimidad es todo aquello que de alguna manera permite que el servicio educativo tenga como conclusión inmediata el otorgamiento de grados académicos que se expresan en los títulos, etcétera, que entregan las instituciones. O sea, la universidad es legítima en la medida que tiene una autorización para brindar el servicio educativo y concluye con el otorgamiento de algún grado académico, aunque esto podemos ampliarlo un poco más bajo la misión de la educación continua. Pero la misión de la universidad es otorgar grados. Todo lo demás es importante. Sin embargo, no es la primera función social de las universidades. ¿Por qué? Porque ese otorgamiento de títulos está asociado con el ejercicio profesional, con lo cual una sociedad avanza en la medida que el ejercicio profesional tenga una aceptación por el mercado y la formación te ayude para que eso sea una realidad. O sea, es la relación entre la universidad y la empleabilidad. Ahora bien, existen distintas formas de potenciar legitimidad: acreditaciones, doble titulación, equivalencia académica, habilitación profesional, empleabilidad. Cada una de ellas legitima a la institución. No solamente es el papel que dice que la Universidad A de Costa Rica es una universidad autorizada. No basta solamente con eso. Tienen que haber otras manifestaciones para fomentar la legitimidad. Y esto va de la mano con un gráfico que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el ciclo de vida, tal vez,
de una persona a lo largo de su estancia en la institución. Es admitida, es formada, es titulada y por ende el mercado determina su empleabilidad. Eso es como digamos que el diseño original de cómo está concebida la universidad. Lo que pasa es que las personas nos movemos por el mundo, lo que pasa es que las cosas cambian. Entonces se incorporan otros elementos. Por ejemplo, si usted es un extranjero no residente, o sea, usted vive en otro país, usted tiene que optar por la equivalencia académica de su título, que a su vez lo habilita profesionalmente y eso potencia la empleabilidad. O algunos atajos como la doble titulación, que a través de una universidad aliada se entrega otro título, que ese título del otro país le permite a usted habilitarlo profesionalmente. Entonces, la legitimidad tiene que ver con entender el rol de la universidad en todo este ecosistema de voluntades. Para entrar a los últimos tres temas de esta presentación, credenciales institucionales. Todo aquello que de alguna manera fortalezca la credibilidad de la institución, la confianza de las personas en la institución, es una credencial. Tenemos acreditaciones nacionales e internacionales. Al final, esto es una evaluación externa, son terceros que la hacen. Una clasificación a través de los rankings de los más importantes del mundo, Times Higher Education, QS, Shanghai, Chimago y demás, para entender pues cuáles son estas escalas o categorías en las cuales una institución puede verse. La semana pasada fue la publicación del ranking QS. Yo tuve la fortuna de estar en su evento en Buenos Aires, en Argentina, y esta semana se ha publicado también los resultados del ranking Time Higher Education, ¿no? Entonces estamos todavía en plena efervescencia de las noticias. Otra credencial tiene que ver con las afiliaciones, las membresías o las postulaciones, ya sea en estos grupos de interés donde la universidad quiere ser parte, y por último, los reconocimientos, o sea, lo que te puede entregar la base de datos mundial de educación superior de la UNESCO o algunos premios y distinciones, que todo esto eleva las credenciales de la institución. Entonces, no es posible iniciar algún proceso de internacionalización y de expansión que sea sostenible en el tiempo que no contemple algunas de estas credenciales institucionales. Y si las tiene todas, pues mucho mejor. De hecho, las universidades número uno de los países son las que tienen absolutamente todo esto. Ok, ahora, tenemos credenciales nacionales e internacionales, algunas son opcionales, algunas son obligatorias y algunas se hacen por meramente movimientos políticos, como por ejemplo, fíjense esto, la SUNEDU indica en su norma que para reconocer un grado o título emitido en el exterior, uno de los criterios es que la universidad que otorgue el título pertenezca o figure entre las primeras 500 posiciones del ranking de cualquiera de los cuatro rankings que acabo de mencionar. Entonces, para algunos países, estas credenciales son súper potentes. O por ejemplo, en Colombia, se indica que la acreditación que recibe una universidad en su país de origen la iguala de alguna manera administrativamente a una universidad colombiana que también está considerada como de alta calidad. Entonces, las credenciales institucionales son todo aquello que de alguna manera fortalece y determina el prestigio de las instituciones. Y que en algunos casos, como el caso como lo vemos aquí de Perú y Colombia, en sus autoridades educativas se establece que para poder reconocer o convalidar títulos, la universidad pues debe, en el caso de Perú, puede pertenecer a una de las primeras 500 posiciones de los principales rankings del mundo. En el caso de Colombia, poseer una acreditación. Y eso nos lleva a nuestro segundo de tres temas, como la equivalencia académica. La equivalencia académica internacional es realmente fascinante. Miren esto. Primero, en Latinoamérica, en Iberoamérica, son diversas las instituciones responsables de estos procesos. En el caso de Colombia, es un ministerio. En el caso de Ecuador, es una secretaría. En el caso de Chile, es una universidad. En el caso de Estados Unidos, es una agencia. Y en el caso de República Dominicana, hay algunas combinaciones. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología trabaja con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, hay distintas
instituciones involucradas, lo que lo hace absolutamente fascinante. También tenemos diversos procedimientos. Cada país tiene, algunos comparten algunos nombres, pero acá hay algunos que, de acuerdo a lo que cada país utiliza. En Perú es reconocimiento, en Colombia convalidación, en España homologación, en México reválida, en El Salvador incorporación y en Costa Rica equiparación, pero eso también va a depender de lo que cada país determine con respecto al término. Entonces, no solamente son instituciones diversas, también son procedimientos diversos de equivalencia académica de títulos extranjeros. Pero también hay diferentes criterios. Evaluación del expediente, el tratado bilateral, como por ejemplo lo que pasa entre Perú y México, la acreditación en el caso de Colombia, en Perú es importante los rankings y en Colombia también existe el presidente administrativo. O sea, existen diversas formas también de establecer criterios para sencillamente desarrollarlo. Por último, el mercado es al final de cuentas quien determina la contratación y para ello debe la persona estar habilitada profesionalmente. Y existen algunas alternativas como los dobles títulos o el reconocimiento de estudios parciales. Entonces, si ustedes ven todo este mar de cosas, hay oportunidades para usted que dirige una organización o para usted que es autoridad en una institución de educación superior o para usted que es consultor o para usted que es estudiante o profesor. Este mundo de la transnacionalidad es maravilloso porque se está construyendo poco a poco. Hay otras sociedades, como por ejemplo la europea, hace más de 20 años ya habían resuelto el tema de sus equivalencias académicas por diferentes motivos. Nosotros estamos en un proceso para poder entender lo que está pasando. Miren lo que pasa, por ejemplo, la equivalencia académica vista desde México. Desde México, país al que le tengo muchísimo cariño y tuve la fortuna de ser autoridad de una universidad mexicana. Miren, la mirada desde México. Para Estados Unidos existe un ente responsable que se llama NACES y criterios de evaluación de la institución. En República Dominicana, lo que les comenté, la MESID más la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el criterio de evaluación. En Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, cada país tiene un relacionamiento absolutamente particular con otros y se toman en consideración a la hora de lograr una equivalencia académica. Y ya para ir finalizando, me quedan 2 minutos de acuerdo a lo acordado con el equipo, es el posicionamiento de marca de las instituciones que pretenden expandirse. Recuerden, por un lado tenemos la expansión basado en exportar servicios educativos bajo los principios de educación transnacional, pero el posicionamiento de marca es para generar confianza ante los reguladores, ante las autoridades educativas nacionales. Hace unas 5 semanas atrás, tuve la fortuna, por cierto, de estar en Costa Rica, específicamente en San José, y reunirme con las autoridades del CONARE, por ejemplo. Entonces, tener ese relacionamiento, poder presentarnos como institución, en ese momento presentamos una institución ecuatoriana, tener ese enlace de respeto que genera confianza, siempre en el marco de lo que es posible hacer. Segundo, impulsar todos los convenios y alianzas para establecer un co-branding potente. El posicionamiento de una marca, incluyendo una marca universitaria, no se escapa también de los conceptos clásicos del relacionamiento. Así que la alianza y convenios es el co-branding potente que toda institución debe hacer. Generación de comunidades, una comunicación siempre global, pensando en lo global desde lo local. Y por último, todos los testimonios de las fuerzas vivas de la institución, profesores, estudiantes, personal administrativo, equipo directivo, comunidad cercana, porque todo ese contenido al final impacta positivamente en la vida de quienes toman decisiones, ya sea en la universidad o en los organismos que están dispuestas a atenderlas. Así que, pues para mí ha sido un agrado presentarles estos conceptos relacionados con internacionalización de la educación superior en ánimos de invitarlos a que tomen una iniciativa y es acompañar a las universidades en estos procesos. Hoy en día, una universidad que tenga una vista endogámica, que no use tecnología, como por ejemplo inteligencia artificial, y que no quiera relacionarse con el mundo, está destinada, condenada, mejor dicho, a desaparecer. Las universidades y sobre todo las instituciones de educación superior
tenemos una responsabilidad social, y es que a través de la formación los países tengan futuro productivo, a través de las iniciativas de formación de las instituciones, donde, pues, si lo queremos ver de manera romántica, entra un niño de 16 años y en 5 años sale eh, una persona que puede cambiar el mundo. Y esa es la responsabilidad social de la universidad. Acompañarlo en ese proceso para que sea no solamente una mejor persona, sino que tenga las habilidades técnicas para que desde su profesión pueda cambiar el mundo. Así que esto representa una cantidad de retos, esto representa una cantidad de oportunidades, pero en especial es un llamado para que usted, colega, pues aproveche estas potencialidades de cara al mundo hacia donde vamos, y en especial usted tenga todas las herramientas para que esa transformación del mundo sea una realidad y se haga en tiempo y forma. Stephanie, para mí ha sido un gusto. Me pasé escasos 60 segundos y quedo atento a ustedes en la moderación principal de la actividad. Muchas gracias. ¿No, no te escuchamos? Ay, disculpe. Muchas gracias, don Rafael. Le cuento que su tema es demasiado interesante. Yo tenía algunas preguntas para usted, pero quisiera saber si el público tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir con nosotros. Doña Margarita o don Bruno. Mira, de las preguntas que yo traía, tengo planteado cómo pueden las universidades fomentar experiencias internacionales que realmente conecten culturas y no solo se limiten a la movilidad académica. En la mañana de hoy fue justamente el IA Educativa Day de nuestros amigos españoles, que es un evento hermoso, y llevan haciéndolo por segundo año, y el tema era interculturalidad e inteligencia artificial. O sea que el tema lo tengo bastante fresco. Mira, la movilidad es un vehículo, ¿no? Es lo que nos permite de alguna forma ejecutar ciertos procesos. Pero no existe solamente, o sea, no tenemos que esperar que las personas se muevan para pensar en la interculturalidad, ¿ok? O sea, la movilidad es un proceso, es una consecuencia. Vamos un poquito más hacia atrás. Cuando las instituciones deciden aceptar estudiantes de cualquier parte del mundo dentro de sus procesos formativos y demás, realmente tienen que entender que existen unas diferencias que hay que respetar y también hay unas semejanzas que debemos aprovechar. Semejanzas básicamente las administrativas. Las personas tienen instrumentos financieros para pagar en línea, tienen una computadora para conectarse, aunque eso es debatible, pero más o menos existe una igualdad desde el punto de vista administrativo. Pero las universidades que deciden dar ese paso tienen que preparar su experiencia educativa, el modelo educativo que responde a la filosofía de la institución, para atender no solamente estudiantes, docentes, y ahora no solamente docentes, personal administrativo que puede estar conectado en cualquier parte del mundo, y ahora autoridades que también son y pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, esa sensibilidad de la institución tiene que verse reflejada en hechos y no en palabras o, como a veces lamentablemente vemos, en grandes enunciados en la filosofía institucional de las universidades que no se prestan a la realidad. Tercero, todo el componente que está diseñado tecnológicamente para atender la interculturalidad. Ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Bueno, atención y servicios permanentes 24/7. Nosotros tenemos una hora de diferencia con Costa Rica. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Lima, en Perú, pero tenemos 7, y en mi caso 7 horas con España, y en el caso de ustedes 8 horas con España. Entonces, hay una diferencia muy marcada que, y con Asia ni te digo, estamos hablando ya al otro día, con lo cual existe todo un componente tecnológico y de gestión pensado en atender personas que se encuentren en otros lugares o que vengan de otros lugares. Y por último, el marco normativo. Stephanie, te sorprendería que hay países todavía que dentro de su proceso de admisión indican
que el procedimiento de entrega de documentos tiene que ser presencial. Ya condenaste de entrada la interculturalidad, porque entonces una persona que vive en Costa Rica, una universidad en Costa Rica, seguramente, es una hipótesis, le es muy fácil matricular a un estudiante de Panamá. Incluso yo he tenido la fortuna en algún momento de estar en la Universidad Autónoma de Chiriquí, cruzar la frontera para irme a la sede de San Vito de de la UNED de Costa Rica. Entonces, conozco esa movilidad que ocurre en esa zona. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la norma en Costa Rica no permite admisión de estudiantes internacionales y resulta que ustedes quieren matricular estudiantes para cualquier motivo que estén en África, por ejemplo? ¿Cómo hacen si la actividad es presencial? Entonces, ahí hay una gran oportunidad desde el punto de vista normativo. Entonces, cuando hablamos de internacionalización, la movilidad no es las primeras cosas que deben estar contempladas a la hora de la movilidad. Va a llegar, pero primero tenemos que prepararnos para que eso ocurra y que realmente la institución esté convencida de estos procesos de cara a lo que van a hacer en el futuro próximo. Muchas gracias, don Rafael. Déjeme decirle que si todas las personas compartieran estos pensamientos que usted nos comparte, el mundo sería otro. Tengo otra preguntita que yo he estado pensando desde que vi su conferencia, el tema de su conferencia, y es ¿hacia dónde cree que se dirige el futuro de la educación superior en términos de cooperación internacional e innovación educativa? Lo veo como dos elementos de muchos que son imprescindibles, que son innegociables y que una institución que no esté dispuesta a ello y a globalizarse está destinada a desaparecer. Dicho por el director de la UNESCO IESAL, que sería la entidad de la UNESCO destinada, el instituto, pues, de, el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior, decían algo interesante y era que muy pocas universidades están creciendo con matrícula presencial, con lo cual la apuesta es online. Y en online, como cualquier cosa de la vida, y es un eslogan de los negocios, no hay empresa pequeña en online. O sea, no hay empresa pequeña en Internet, esa es la frase más exacta. Entonces, de cara hacia donde vamos, todo lo que es la cooperación y la innovación no solamente es transversal, sino que es para que las universidades puedan sobrevivir a su propia coyuntura, lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjate, cuando hablo de eso, quiero dar un poquito de contexto. La universidad está siendo atacada permanentemente, atacada por una cantidad de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el contenido a través de los influencers que dicen, yo no voy a la universidad, pero soy millonario. U otro contenido que es más terrible aún. Google no contrata ingenieros. Bueno, yo no conozco el primero que trabaje en Google que no tenga una profesión. Yo no lo conozco. Me encantaría si algún día conocen a alguien que me lo indiquen. Entonces, claro, es un contenido muy terrible que ataca a la universidad y la universidad por dentro tiene una velocidad muy distinta a lo que el mundo exige. Entonces también hay un enemigo interno que la hace lenta, ¿ok? Frente a los cambios que vienen. O peor aún, cuando quienes dirigen instituciones, pues les da temor todo y no dan ese paso para cumplir con algunas cosas. Entonces, el mundo hacia donde vamos no va a perdonar ninguno de estos elementos que no sean tomados en consideración. La cooperación es potente y no lo digo solamente yo. Si usted ve el objetivo 17 de los ODS, indica que las alianzas para lograr los objetivos. O sea, la cooperación es obligatoria entre instituciones. Y la innovación es lo que nos permite, la innovación es hacer que las cosas sean mejores. Ese es el concepto básico de la innovación. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad desde los roles que ocupamos de hacer que las cosas mejoren, entonces sencillamente ese liderazgo está absolutamente cuestionado. Muchísimas gracias. Tengo otra preguntita. ¿Le Muy bien, parece? una más. Ok. Sí, sí. Tengo como en esta era digital, ¿qué oportunidades ofrece la tecnología, como la educación virtual o los campus globales, para potenciar la internacionalización? Creo que lo expliqué a lo largo de la presentación, pero puedo Sí, hacer un resumen. por favor. Y es que eh,
Habíamos vivido 500 años con un concepto de universidad que atendía de manera local. De hecho, las personas se formaban y eran muy pocas, al punto que no era un dato estadístico relevante, las que salían de su zona, ¿no? De su zona geográfica o de su país. Hoy en día la cosa es absolutamente distinta. Lo veo con mi hijo Nicolás, que tiene deseos y ha hecho formación en otras partes del mundo. Entonces, y tiene 16 años, ¿no? Entonces creo que estamos llegando a un momento donde el debate si es presencial o virtual va a desaparecer. La educación va a ser híbrida y de alguna manera va a ser híbrida con más componente presencial o más componente virtual, pero híbrida al fin. Y para eso la tecnología cobra un valor importante. El que se niegue a esa realidad la va a pasar bastante mal de cara hacia donde vamos. Y las instituciones de educación superior que no apuesten por ello van a desaparecer en este caso. Entonces, la veo como importante. Veo que la inteligencia artificial es el nuevo Internet. Hoy, por ejemplo, no hablamos de Internet, solamente hablamos de Internet cuando no tenemos conexión. Del resto es parte de la vida. La IA va a ser exactamente eso. Y las instituciones que hasta ahora no se han acelerado con estos cambios de las tecnologías emergentes, tienen tal vez la última oportunidad para hacerlo, apostando por la inteligencia artificial como un gran catalizador. Yo creo que eso es lo que me gustaría que quede absolutamente claro y compartido con toda la audiencia de este Congreso de Educación Superior. Muchísimas gracias. Me gustaría decir que queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Rafael Martínez por su valiosa participación en este espacio y por habernos compartido una visión tan inspiradora sobre la internacionalización de la educación superior como una verdadera ventana al mundo. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de abrir nuestras instituciones, nuestras mentes, nuestros corazones al intercambio de saberes, culturas y experiencias que enriquecen la formación académica y humana. Gracias por recordarnos que, que internacionalizar no solo es cruzar fronteras geográficas, sino también tender puentes de colaboración, innovación y esperanza educativa. Y pues en nombre del Congreso y todos los participantes le agradecemos profundamente por su tiempo, por conectarse con nosotros, por darnos su generosidad y por inspirarnos a seguir construyendo una educación sin fronteras. Me Muchísimas encanta. gracias al doctor. Gracias por sus palabras y al comité organizador un reconocimiento también por esta iniciativa. Tengo desde el año pasado siguiendo lo que hacen y los felicito. Me parece que están haciendo un trabajo magnífico. No dejen de hacerlo. La educación superior nos necesita lúcidos, activos y sobre todo moviéndonos para que estas cosas se den y se lleven a cabo. Bendiciones para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Don Bruno nos puso que excelente planteamiento el del doctor y doña Margarita puso disculpas por no encender el micrófono, pero excelente ponencia, interesante el tema de internacionalización, movilidad a tomar en cuenta en la calidad de la educación. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego.